¿28? Ah, no. Entonces ya no sé. Porque traen fechas. Sí. Chicos, para no equivocarme. Ya no sabemos los días que vivir. No, ya no sé. Oye, deberías mejor de llevarme antes. Ok, buenos días. ¿Está por ahí José Cantú? Ah, ¿ustedes son cuarto B o cuarto C? Cuarto C, ¿verdad? Ay, Cuarto C. Buenos días. perdón. Cuarto C. ¿Está Adame Garza, Stephanie? Sí. Hola, Stephanie. Hola, buenos días. ¿Tienes tu presentación? Sí, por supuesto. ¿La pongo? Sí, por favor. Ok, permítame. Se pica en presentar ahora, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Sí ven la presentación? A ver, Sí. déjame ver. Sí, sí se ve. Ok, bueno, primero que nada me voy a presentar. Mi nombre es Estefania Adame. Les voy a hablar un poquito sobre la anatomía de la columna. La columna vertebral pues es un conjunto de huesos o más bien vértebras que van desde la cabeza hacia la pelvis, pasando por el cuello y la espalda. En la cabeza nos va a brindar una función de sostén, mientras que en la pelvis pues de soporte. La composición pues está compuesta por vértebras que se clasifican en 5 tipos. Tenemos las cervicales que son 7, las torácicas que son 12, las lumbares que son 5 y las sacras que pueden ser pues 5 y las últimas que no se ven pero son las coxigias que pueden ser 3 a 4. La ubicación de las vértebras pues depende de la región. Por decir, tenemos a las que son las cervicales en la región cervical, las torácicas en la región torácica, las lumbares en la región lumbar y las sacras y las coxigias se le puede denominar en la región pues sacrocoxigia. Tiene curvaturas pues normales, lo que es la columna vertebral. Tiene dos, es la lordosis y es la sifosis. La lordosis aquí en la porción cervical pues es una concavidad pues posterior, va hacia atrás la curvatura. Y la sifosis pues es una concavidad anterior, va hacia adelante. Y así va dependiendo pues del área, ¿ok? La morfología de las vértebras, pues tenemos primero las cervicales, que ya he comentado que son 7. Las que son diferentes viene siendo C1 y C2. El C1, también conocido como Atlas, pues va a soportar el peso del cráneo. Es la vértebra pues más alargada, no tiene un cuerpo vertebral como pueden observar. Y luego tenemos a C2, que es el axis. El axis tiene una apófisis odontoides o un diente, ¿no? Que va a servir pues de soporte. En este va a descansar lo que es el atlas.
El látex básicamente lo que va a hacer es que va a sostener al cráneo, mientras que el axis va a permitir pues lo que es la rotación pues lateral. Y aquí se puede ver cómo están pues juntos, ¿no? Articulados. De C3 a C7 pues tienen un cuerpo vertebral pequeño, un agujero vertebral que es grande y tiene una forma pues triangular, un proceso espinoso que es corto y está bifurcado, tiene unas caras articulares que están orientadas en un plano oblicuo y los procesos pues transversos con un agujero transverso que es de sus características pues distintivas, ¿no? Luego tenemos a las vértebras torácicas, que son 12. Estas están caracterizadas porque pues articulan con las costillas. El cuerpo vertebral tiene forma de corazón, por así decirlo. Y el agujero vertebral pues es similar a un círculo y este viene siendo pues el más pequeño, o sea, es más pequeño este agujero vertebral que en las áreas cervicales o en las lumbares. Las vértebras lumbares, por así decirlo, pues son 5 y son las más toscas, por así decirlo. Están grandes, son anchas, son gruesas. Su cuerpo vertebral pues tiene forma de riñón. El agujero vertebral es triangular. Sus apófisis transversas son largas y son delgadas, aquí las podemos observar. La apófisis espinosa es corta y es robusta. Y nos van a brindar un soporte en la pared abdominal pues posterior. Pues como son 5 del L1 al L5, L5 va a articular pues con el sacro. Las vértebras sacras son 5 y estas pues están fusionadas, van a formar lo que es el hueso sacro, que es este que podemos ver aquí. Es un hueso triangular, es impar y este va a transmitir el peso del cuerpo a la columna pélvica. Este a su vez se va a fusionar con el coxis, que dijimos que puede ser de C1 a C4 o de C1 a C3, dependiendo de la persona. Al parecer el coxis pues no soporta ningún peso en bipedestación, pero en sedestación pues se flexiona ligeramente y soporta pues parte del peso del cuerpo. Las malformaciones de la columna pues vertebral, aquí les puse algunas. Tenemos la hipercifosis, básicamente es la curvatura normal exagerada de la columna vertebral y va a provocar que la persona se vea pues como que encorvada. Es más común en las mujeres de edad avanzada y suele tener pues relación con la osteoporosis y así se vería una persona con hipercifosis. La hiperlordosis es la curvatura exagerada y hacia adentro en la columna lumbar en esta región y pues esta puede ser hereditaria o debido a trastornos como artritis, distrofia muscular y enanismo y pues obviamente va a causar pues dolor en la región lumbar. La escoliosis es la curvatura normal de la espina dorsal, y como pueden ver en la imagen, creo que se le conoce como forma de C. Y tenemos de 3 tipos, la escoliosis idiopática, congénita y neuromuscular. La idiopática es la más frecuente, es por causas desconocidas y se clasifica por edad. Tenemos la escoliosis infantil, que es de 3 años o menos, la juvenil, que es de 4 a los 10 años, y la adolescente, que es de los 11 a los 18 años. Y es más frecuente en niñas. La escoliosis congénita pues es la que está presente al nacer. Esta es debido a que durante pues el crecimiento en el útero las costillas o las vértebras del bebé pues no se formaron apropiadamente. Y la escoliosis neuromuscular, que es por un problema en el sistema nervioso que va a afectar a los músculos. Tenemos la rectificación lumbar, que básicamente es la pérdida de la curvatura normal de la columna. Aquí están las curvas fisiológicas, se rectifican, como pueden ver en la imagen, y la inversión pues es la evolución de la rectificación lumbar. Aquí se ven que está completamente pues rectificado. Las causas pues pueden ser congénitas por problemas de nacimiento y exógenas pues por traumatismos como accidente de tráfico, por el estilo de vida que lleva pues la persona, no sé, sedentario, por el estrés, ansiedad, mala alimentación, entre otras causas. Tenemos la tortícolis. Esta es una afección que va a afectar a los músculos del cuello y van a hacer que la cabeza se voltee o rote hacia un lado. Tiene causas musculares, sí, pero la puse porque también puede tener causas hereditarias, ¿no? Por cambios en los genes y puede afectar en la parte superior de la columna. Respecto a los músculos, pues puede afectar los músculos como el esternocleidomastoideo o problemas en el sistema nervioso. Por decir, aquí tenemos esta imagen, dice que el músculo esternocleidomastoideo pues está cortado y esto está ocasionando que la cabeza se incline hacia el lado derecho. Sería un problema en el músculo.
La tortícolis al momento del nacimiento pues es debido a que la cabeza del bebé estaba en una posición incorrecta pues mientras crecía en el útero, y también es debido a que los músculos o el suministro sanguíneo hacia el cuello estaban lesionados, ¿no? Durante el crecimiento en el útero. Por último tenemos el síndrome de Klippel-Feil. Este es un desorden esquelético que está caracterizado por la fusión congénita de 2 o más vértebras cervicales. Aquí en la imagen podemos identificar una radiografía simple lateral, en donde los cuerpos vertebrales C5 y C6 están pues fusionados, y es lo que es característico de este síndrome. Y esto va a ocasionar que el paciente pues presente un cuello corto, una implantación baja del cabello y limitación pues de los movimientos. Y ya pues sería todo. Muchas gracias. Ok, Estefanía, sí, se abarcaron bien todos los puntos importantes. Vemos que el agujero vertebral es muy importante porque es donde se aloja la médula espinal, y efectivamente por la imagen donde nos pasaste del sacro, ¿verdad? Vienen la distribución de las raíces nerviosas que se van a distribuir a lo largo de las extremidades. Entonces vemos que cualquier lesión a nivel de la columna vertebral puede tener consecuencias graves, tanto en la morfología como en la función, y pues ya en casos más drásticos, pues una hemiplegia o paraplegia en alguno de los niveles en los que pueda haber lesión importante, ruptura o fractura de vértebras, fractura o hernias de los discos intervertebrales. Los discos intervertebrales son los que se van a encontrar entre cada una de las vértebras, haciendo la función de amortiguador. Son cartilaginosas, tienen un tejido que llega a ser flexible, es tejido conjuntivo laxo, en donde podemos tener una función de amortiguador por cada uno de los movimientos que se realiza, como de flexión y rotación, nos va a permitir esos movimientos. ¿Qué es importante? Que nosotros en el momento de manipular la columna podemos llegar a lesionar alguna de esas estructuras. Entonces lo primero que vamos a revisar como para realizar para elaborar una técnica anestésica es la alineación de la columna. Vamos a verificar que se encuentre en una línea recta desde su inicio, donde están las vértebras cervicales, hasta las lumbares. Si observamos alguna desviación, alguna curvatura que se encuentre pronunciada, pues nuestra función es identificar las apófisis espinosas de cada una de las vértebras para verificar que ninguna de ellas se encuentre fuera de la situación donde debe de estar. ¿A qué me refiero? Que en algunos momentos puede haber desplazamiento de las vértebras, y eso modificar también parte de la estructura interna de la médula, a lo mejor no causando lesión en ese momento, porque si es algo crónico o idiopático, congénito o hereditario, pues lo vamos a tener que es una respuesta adaptativa del organismo y no hay lesión, pero sí para poder manipular la columna. Entonces hay que identificar muy bien las estructuras para que yo pueda tener acceso. Ahí dentro de las exposiciones del tejido vertebral o el no cierre adecuado, se encuentra la espina bífida. Y hay otros trastornos como los meningoceles, que se encuentran fuera de la estructura vertebral, las capas que conforman todo el tejido neuronal. Entonces eso es como tipo hernia. Entonces hay que recordar que también meningocele y la espina bífida son algunas otras de las lesiones que podemos encontrar en la columna y que nos va a dificultar o impedir totalmente la manipulación de ella para la realización de algún procedimiento anestésico. En esos casos, a pesar de que sea cirugía corta o en extremidades, vamos a optar por una anestesia general, precisamente para no manipular y no lesionar aún más los tejidos, porque no se encuentran distribuidos de una manera normal.
Entonces hay un mayor porcentaje en que yo pueda lesionar alguna de las estructuras anatómicas, causando un daño funcional importante. Sabernos las curvaturas, sabernos la altura donde se encuentra cada una de las vértebras, nos va a ayudar a que nosotros a ciegas podamos, y por medio de la palpación, podamos identificar cada una de las apófisis que corresponde a cada una de las vértebras o cervicales, torácicas, lumbares, y poder realizar algún procedimiento. Hay bloqueos peridurales o subdurales que ya una vez que veamos los tipos de anestesia, ya lo van a poder identificar bien, que se pueden realizar vía cervical para cierto tipo de cirugías. ¿Para qué cirugía se les ocurriría que pudiera servir un bloqueo a nivel cervical? Si lo estoy poniendo en una de las vértebras cervicales, ¿para qué me servirá? A ver, Pablo, ¿cuál de los dos? Si yo pongo una anestesia a nivel cervical, ¿qué estructura voy a poder manipular? ¿Qué es lo que estoy manipulando? No sé, En un cuarto, ¿Qué, perdón? Mire, en un cuarto, ¿qué tipo de cirugía puedo realizar? ¿O qué es lo que estoy analizando? una cesárea, No. Sí, a una... cervical. ¿No es en el área lumbar, doctora? No, Erika. Ahí sería precisamente poner la anestesia a nivel lumbar, o sea, en las vértebras lumbares. Ya puedes hacer cirugía de extremidades inferiores, abdominal y abdominal baja, urogenital. Pero si yo lo estoy Ok. cervical estamos acá hablando del cuello. No, una hernia de No. disco. A ver, miren, si yo pongo una anestesia que se distribuya de la vértebra, la C4, C5, hacia arriba, voy a tener una complicación porque estoy anestesiando parte de las fibras nerviosas que van hacia la cabeza, cuello y cerebrales. Entonces, la anestesia tiene que ser de ahí hacia abajo. La técnica me indica que puedo orientar la aguja para que pueda bañar las fibras que se encuentran de cervicales hacia abajo, además la posición del paciente. No lo voy a tener en un decúbito ventral o decúbito supino completo. Tiene que ser en una posición donde yo permita que por la acción del medicamento, por gravedad, bañe las donde ambos de las terceras. Ahí, si yo aplico, voy a poder manipular las extremidades, hacer cirugía de mama también, porque estoy bañando de las cervicales hacia abajo. Entonces puedo manipular las extremidades, la clavícula, puedo manipular las glándulas mamarias, los intercostales o las primeras costillas. Si yo baño de la cervical, C5, C6 o C4, C5, hacia abajo. Si yo pongo un bloqueo torácico, voy a poder manipular o hacer una cirugía abdominal alta. Cuando, por ejemplo, se han hecho cirugías de colecistectomía, hepáticas, de vaso, todo esto es por el área en donde se encuentran, son o torácica baja o abdominal alta. O, por ejemplo, hacer algún tipo de procedimiento a nivel del tórax. Entonces, y ya ahora sí, si yo estoy en un nivel lumbar, voy a poder hacer todas las cirugías abdominales y de extremidades inferiores. Entonces, por eso me interesa que sepan cuántas vértebras tenemos, cómo podemos localizarlas, a qué nivel puedo introducir un anestésico, cuáles son las fibras que vamos a bañar. Entonces, dentro de la próxima tarea, vamos a buscar, se llaman los dermatomas. Ok. Lo van a buscar primero como definición en el glosario y van a elaborar el dibujo.
ahí vamos. Doctor, el dibujo va a ser el de los dermatomas. Sí, el de los dermatomas. Ok. Ok. Bueno, en el caso de que haya un incidente, o sea, que yo lesione alguna vértebra, ¿cómo se llama la capa ósea que recubre a todos los huesos? ¿Cuál es la más superficial? ¿El periostio? El periostio, efectivamente. Si yo manipular el periostio o estarlo tocando insistentemente, lesionando insistentemente, llega a ser doloroso. En sí, las anestesias regionales, como la epidural o la sutural, no deberían ser dolorosas posteriores ni durante el procedimiento. Pero cuando nosotros, o sea, la alineación de la columna, como no la estamos viendo físicamente, toda esa palpación, no la tenemos, no tenemos una visualización directa, nos estamos imaginando por dónde estamos pasando. Entonces yo debo de introducir la aguja, no sobre las vértebras, es intervertebral, entre las vértebras. Tengo que ver cuáles son los espacios intervertebrales y así localizamos de qué vértebra a qué vértebra va. Entonces, al momento de localizarla, se introduce la aguja, pero si yo llego a estar lesionando frecuentemente con la aguja de una manera insistente porque no hemos localizado el espacio del periostio, eso, la desperiostización es lo que suele ser doloroso. Entonces, al momento de estar chocando nosotros contra las láminas o el cuerpo vertebral o alguna de las estructuras anatómicas de la vértebra, eso es lo que hace que sea doloroso. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Corregir la posición del paciente para que tengamos un mejor acceso. Hay vértebras o columnas, en sí, más bien toda la columna, que puede resultar engañosa para nosotros, puede verse de una manera alineada, pero al momento de flexionarse no hay una apertura adecuada de los espacios, y eso pues ya es algo individual. O sea, yo, a pesar de que haya una medida estándar en donde debiera haber esa apertura intervertebral, hay veces que se ve disminuida, y esto es por déficit en depósitos de colágeno, en elastina, la misma elasticidad del paciente, tisular. Entonces todo eso puede modificar el espacio que yo quiera localizar. Entonces, al momento de que yo quiero introducir la aguja, pues voy a estar batallando. Eso me puede dar origen a varias lesiones dentro de la morfología de la columna, que tratamos de evitar con una adecuada técnica. Ya cuando veamos las técnicas vamos a ver cuál es lo más útil para que nosotros podamos llevarlo a cabo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces la tarea nada más es el dibujo de dermatomas. Hasta ahorita sí, Michelle, por donde vamos ahorita, es la definición y luego el dibujo de los dermatomas. ¿Okay? Al igual como mencionó su compañera, las lesiones o dificultades que podemos encontrar a nivel cervical o torácico nos puede impedir una adecuada anestesia o sedación en los casos de utilizar fármacos para que fuera una anestesia sistémica o general. ¿Por qué? Porque no podemos manipular la vía aérea adecuadamente por la fusión de estas vértebras. Entonces, al encontrarse acortadas o fusionadas, el cuello suele ser menos móvil, menos posibilidad de extensión. Entonces, al momento de querer realizar una intubación, va a ser con mucho más dificultad. Y habitualmente no solamente son esas lesiones óseas que llegan a encontrarse en los pacientes, no nada más no podemos poder realizar una hiperflexión del cuello, hiperextensión del cuello. Lo que podemos llegar a encontrar también son problemas a nivel del maxilar, entonces, o en el resto de huesos. Entonces la manipulación del paciente suele ser más dificultosa. También al momento de querer colocar a un paciente en cierta posición, se encuentran con rigidez. Encontramos que si bien los niños todavía tienen gran parte de su estructura ósea de forma cartilaginosa, ellos son los más fáciles de manipular a este nivel,
y también es de mucho cuidado porque podemos llegar a lesionar estructuras dado la ligereza o la baja densidad de los huesos. Entonces esos se manipulan con muchísimo más cuidado. Y a los que suelen manipularse o tener consecuencias por una práctica brusca, digamos, de las posiciones, es en los pacientitos de edad avanzada. A veces ya tienen secuelas que incluyen osteoporosis, osteopenia. Entonces, la manipulación brusca de estos pacientes se puede traducir en una fractura importante con lesiones importantes que puedan comprometer la movilidad y la fuerza de extremidades, o por ejemplo de cadera hacia abajo, ¿no? Porque también las caídas son frecuentes en estos pacientes y son anestesiados de una manera regional porque es lo que menos afectación orgánica les daría, pero aún así la manipulación de los pacientes geriátricos es difícil porque ya existe algo que se llama anquilosis. Dentro del glosario me van a buscar qué es anquilosis. Anquilosis. ¿Sí? Doctora, Mande. ¿hasta qué edad es conveniente someter a una operación a una persona? Por ejemplo, en el caso de la tercera edad. No, en todas las edades lo puede someter, dado la urgencia o la necesidad quirúrgica que tenga. Todos los fármacos y procedimientos anestésicos están orientados para poder utilizarse en cierto grupo de edad, y hay unos que inclusive en todas las edades. De hecho, pues la anestesia general no tiene límite, ¿verdad? Esa la podemos utilizar, a pesar de que haya factores que puedan afectarnos o puedan traducirse en una complicación. El procedimiento quirúrgico se puede llevar a cabo. Claro que no es lo mismo la respuesta respiratoria de un paciente joven, a pesar de que sea fumador y viendo su dinámica pulmonar, que un paciente que sea más crónico, un fumador de más edad, más crónico, y con algún otro grupo de enfermedades. Pero la anestesia la puedes administrar, ahora sí que uno ajusta a dosis, edad, peso, talla, los fármacos y los procedimientos. Edades no hay. Desde los recién nacidos se pueden anestesiar hasta la última década que se te ocurra. ¿Quedó contestado, Mitzi? Sí, doctora, gracias. Por ejemplo, en caso de una anestesia regional, nosotros ya evaluamos qué tipo de anestesia regional por edad. Ya lo vamos a ver más adelante con el bloqueo subdural, para que sepan cuáles son las indicaciones precisas de en qué tipo de pacientes se pueden realizar y cuáles son las actividades quirúrgicas que se pueden realizar. Pero ahí sí tomamos en cuenta la edad. Pero más adelantito lo vamos a ver, ya para que hagamos bien mención de todo eso. ¿Hasta otra duda? ¿Alguna otra duda? De acuerdo al funcionamiento óseo, la columna vertebral, su morfología. Recuerden que se encuentran, así como su compañera nos mostró el dibujo de la vértebra, hay agujeritos por donde salen fibras nerviosas. Entonces tenemos que tener en cuenta que esos agujeritos también forman parte de otro tipo de técnica anestésica donde se puede realizar dependiendo de la cirugía a realizar. Pero bueno, me refiero a que deben de contemplar todos los aspectos anatómicos de la columna para poder llevar a cabo un procedimiento. Es de lo que vamos a revisar antes de elegir el procedimiento anestésico: la movilidad de cuello, la alineación e integridad de la columna, así como los movimientos de rotación a nivel de la cadera o de flexión y extensión. O sea, por ejemplo, le pedimos al paciente que pueda tocar la punta de sus dedos con las puntas de los dedos de sus pies,
Y rotación me refiero a que puedan hacer un movimiento giratorio a nivel de la cadera, como cuando volteamos a ver algo, esos movimientos derecho-izquierdo para verificar que no haya rigidez o fusión de algunas de las vértebras. Bueno, pues en anatomía eso es todo. Tenemos a su siguiente compañera, tendrá la presentación. Doctora, dermatomas, perdón, va dentro del glosario, ¿verdad? Sí, también como definición, así como anquilosis, y el dibujo es aparte, el de los dermatomas, cómo se encuentran distribuidos en el organismo. Eso sí. Doctora, le voy a ayudar a proyectar a mi compañera su presentación. Sí, está bien. ¿Es Isamar Ayala? No, Doctora, yo soy no tengo tema. Ah, ok, perdón. Sí. Es Itzel, ¿verdad? Sí. Ok, Itzel. Es lo de vías de transmisión del dolor. Ajá. Bueno, yo voy a hablarles sobre las vías de transmisión del dolor. Primero vamos a ver lo que es el olor. Pues nos dice que el olor está descrito como una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo. Entonces, esto se clasifica por duración, que es dolor agudo y dolor crónico, por patogénesis, que es nociceptivo o neuropático, y por tiempo, que es rápido o lento. Bueno, el sistema periférico y el sistema nervioso central se consideran la vía de conexión entre el estímulo doloroso y el cuerpo. Y aquí nos menciona unas de las estructuras involucradas, lo que son los nociceptores periféricos, que estos se activan mediante un estímulo doloroso. Y bueno, este estímulo doloroso se va a transmitir a lo que es la médula espinal. Luego tenemos las vías ascendentes, que estas transmiten el estímulo doloroso a la corteza cerebral, el tálamo y otras regiones del cerebro. Y por último, las vías descendentes, que estas transmiten la modulación del dolor a la periferia. Bueno, vamos a tener 4 fases. La primera es la transducción. Bueno, este es el proceso por el cual el estímulo nociceptivo es convertido en señal eléctrica en los nociceptores, ya que las fibras nerviosas reconocen la señal de dolor o tejido dañado. Y bueno, este es el primer paso para el dolor, también se le conoce como la transformación. Y como viene ahí en la imagen, pues lo primero que vamos a sentir es cuando nos pinchamos o sentimos algo, esa sensación se va a ir directo a los nociceptores, y eso va a ayudar a que el estímulo va a ayudar a que se vayan al cerebro. Luego tenemos la transmisión. Bueno, el estímulo doloroso se transmite a través de 2 fibras nerviosas, lo que son las fibras A, que son las rápidas, y estas son las responsables del dolor inicial agudo, y las fibras C, que son lentas, y estas causan el dolor secundario o sordo. Bueno, este es el proceso por el cual los estímulos nociceptivos son referidos hasta el asa dorsal de la médula espinal, y de ahí se liberan los neurotransmisores del dolor, que se van a ir después de la transmisión a las neuronas del segundo orden, y el estímulo doloroso se propaga mediante el tracto espinotalámico ascendente hasta lo que es el tálamo y luego a la corteza cerebral. Luego tenemos lo que es la modulación. Bueno, pues este es el proceso por el cual la señal nociceptiva en el asta dorsal de la médula puede ser inhibida o favorece la transmisión del dolor. Esto tiene diferentes sustancias que pueden amortiguar o influir el olor en caso de tejidos dañados, como lo son los iones de hidrógeno, los iones de potasio, la histamina, la serotonina, acetilcolina, bradicimina y la sustancia P. Por último tenemos lo que es la percepción. Pues la percepción del estímulo doloroso se presenta en la región somatosensorial de la corteza cerebral, además de que esta implica actividad en otras partes del cerebro. Y pues bueno, hay varias estructuras del cerebro que se involucran en el procesamiento y percepción del olor. Lo que es la corteza cerebral, pues esta va a producir la percepción del estímulo doloroso, y luego tenemos el tronco encefálico y el asta dorsal de la médula espinal.
Y por último tenemos lo que son las vías ascendentes y descendentes. Bueno, pues estas las fibras aferentes o ascendentes van a ser las que transmiten el estímulo doloroso desde la periferia hasta el asta dorsal de la médula espinal. Y en las descendentes, pues, mediante el envío de respuestas de vuelta hacia la periferia, el sistema nervioso central puede inducir la liberación de neurotransmisores que nos va a ayudar a reducir las transmisiones de señales dolorosas. Esto quiere decir que nos va a ayudar a quitar el dolor. Y bueno, regresando tantito a los nociceptores, pues estos son terminaciones nerviosas libres que son excitadas por estímulos nocivos de diferentes orígenes. Aunque la mayoría de los nociceptores son polimodales, esto quiere decir que reaccionan frente a diferentes tipos de estímulos, ya sean térmicos, mecánicos o químicos. Y pues estos se encuentran en lo que es la piel, el músculo, el periósteo, cápsulas de órganos internos y paredes de los vasos y órganos huecos, y están en todos lados técnicamente menos en el cerebro. Y creo que eso es todo. Okay. Bueno, para complementar esto, vamos además de los dermatomas del dibujo, vamos a poner cuáles son los receptores del dolor. Por llevarme el internet. Pero necesito como 2,000 pesos. Y ya no se paga. El dolor. No se paga otro. O sea, Cuando nosotros hacemos interrogamos sobre el dolor, ya nos mencionó ahorita a su compañera cómo se transmite, cómo se percibe, cómo hay la modulación de ese dolor, cuáles son las estructuras involucradas en el dolor. Todo paciente que nos llegue con dolor lo vamos a tratar con una cierta semiología que tiene una mnemotecnia que se llama Alicia. ¿La han escuchado? Es un aparatito que parece como si fuera Con algunos de ustedes ya las vi, ¿no? Es una antenita, nomás se pone en la pared. Bueno, esa mnemotecnia que se llama Alicia, ahorita se las voy a... Sí, yo he escuchado de ella. Ok, eso se refiere a cómo nosotros vamos a estudiar el dolor, ¿verdad? Entonces, para poder hacer como un recordatorio de lo que debemos de contemplar en el estudio del dolor, está lo que es la antigüedad del dolor. Eso corresponde a la primera A de Alicia. Si seguimos con el orden de la palabra, la L corresponde a localización. Pero para que lo tenga ahí, solamente dices en el cuerpo, tu abuelita, los huercos utilizan el de Telmex y si se utiliza solamente Alicia. La I correspondería a la irradiación. La C correspondería al carácter o características del dolor. La siguiente I sería por la intensidad. Y la última A sería atenuantes y agravantes del dolor. Si yo quiero hablar de antigüedad, ¿cómo creen que yo puedo clasificar al dolor? Si yo quiero hablar de antigüedad del dolor, ¿cómo lo puedo clasificar? Agudo y crónico. Crónico. Exactamente, si es agudo o si es crónico.
¿Cómo podré yo saber si es agudo o crónico? Agudo cuando es un dolor que tiene unas horas de evolución, ¿ok? ¿Cuánto? O que ha sido... Doctora, Mándame, disculpe, lo que pasa es que yo leí un poquito y decía, bueno, lo de los tiempos y decía que el crónico es cuando dura también más de 6 meses o algo así. Ah, sí, sí, claro, pero también el crónico lo puedes desde 6, 7 días a meses. Claro, claro que sí. Y eso ya es crónico, pero mucho más crónico. Gracias. Y cuando es agudo estamos hablando de horas de evolución a un par de días, ¿ok? Ahora que también depende de qué tipo de dolor, ¿verdad? Pero bueno, vamos a clasificarlo primero en agudo y crónico. De acuerdo a su localización, ¿cómo lo podría yo clasificar? ¿A qué se refiere la localización? Al lugar donde inició, ¿verdad? Aquí me interesa saber en dónde localiza el paciente el dolor. Siempre le vamos a pedir que con un solo dedo nos señale el sitio específico donde está el dolor. Y así yo le puedo poner una región, ¿verdad? Puedo decir, por ejemplo, el antebrazo, la tercera falange, la articulación, el epigastrio, la rodilla, el tobillo. O sea, yo ahí lo puedo localizar de una manera específica. Para eso me sirve saber en dónde está, dónde se inició. Y si nos vamos al siguiente apartado, donde está la I de irradiación, es dónde inicia y hacia dónde se dirige, si tiene dirección. Hay veces que nada más te dicen, está ahí localizado y no se mueve, no se va para ningún lado. Entonces nosotros consignamos en las notas o en la evaluación que no posee irradiación, que se encuentra únicamente localizado. Entonces ahí es a donde nosotros, y en otras ocasiones, el paciente puede decir, es que el dolor me inició, dicen que en el riñón ellos, estamos hablando de la zona lumbar, y nosotros decimos, es lumbar, y se irradia al hombro derecho. O sea, porque dice que se corre, va de ahí y hasta el hombro, inclusive el brazo le llega a doler. Entonces yo ahí ya puedo identificar una patología. Igual, por ejemplo, cuando inicia en el hipocondrio derecho y se irradia hacia el hombro derecho, también hay patologías específicas que nos van a dar como dato ese tipo de dolor e irradiación. Bueno, luego vamos a hablar de las características del dolor, o sea, qué tipos de dolores hay. ¿Qué tipos de dolor se les ocurre? ¿Existe? ¿Cuáles han escuchado? Punzante. Punzante, exactamente. Punzante, que puede ser, es intermitente, ¿verdad? ¿Algún otro tipo de dolor? Opresivo. Exactamente, opresivo. ¿Dónde podemos ver un dolor opresivo? ¿Pecho? Y claro, por ejemplo, en los casos de angina de pecho, siempre el dolor característico es un dolor de opresión, como que aprietan, ¿verdad?, de sofocación. Entonces sí es opresivo, efectivamente ahí podemos encontrarlo. ¿Algún otro tipo de dolor? Hay un dolor de tipo cólico. ¿En qué lugares se puede presentar un dolor de tipo cólico? ¿Cualquier órgano hueco? Anda, justamente puede ser la vejiga, puede ser el intestino, los uréteres, efectivamente todo lo que tenga una luz y músculo liso habitualmente son lo que produce el dolor de tipo cólico. Hay tipo ardoroso o quemante. Ese dolor, ¿dónde lo podríamos observar? Extremidades.
En las extremidades, claro que sí, pero ¿por qué? Ahí, ¿qué ha afectado? ¿Qué es lo que se está afectando para que se produzca ese tipo de dolor? Mira, si estamos hablando del tejido, o sea, de la piel, va a haber un ante quemadura, va a haber ardor y va a haber la sensación de que quema. Pero si estamos hablando de una manera interna, y, Alergia. ¿quién? Gastritis. No. Bueno, tú me estás hablando de dolor, efectivamente, cuando hay laceración de la mucosa. Ahí sí puede haber, se llama pirosis, ¿verdad? El dolor ardoroso epigástrico, exactamente. Hay otro, de ese tipo de dolor, también la neuropatía. Las neuropatías suelen traducirse como dolores ardorosos y quemantes, a veces de tipo eléctrico. Uh-huh. Me quedan shock eléctrico. Eso se refiere a lesión nerviosa. Por ejemplo, los diabéticos habitualmente pueden decir que en las extremidades llegan a sentir no solamente el hormigueo, sino también sensación de que quema o que arde la piel. Eso es porque las terminales nerviosas están deterioradas y entonces esto es lo que nos causa ese tipo de dolor. Uh-huh. Yo he visto que más que todo es en los dedos. ¿Me se entiende algo? Sí, o en el talón también, es habitual. Bueno, luego vamos a hablar de la intensidad. La intensidad puede ser también, ahí nos van a decir qué parámetro podemos utilizar como para que yo evalúe la intensidad. ¿Una escala? Con una escala, sí, porque me puede decir, es que me duele mucho, o me duele poquito, o más o menos, pero eso para mí no resulta un parámetro válido, porque lo que es, ahí depende mucho del umbral del dolor de cada persona, individual. Entonces no podemos realizar como que generalizar sobre todo, en que es mucho, pues poco. Entonces, para que nos sea más válido a nosotros, vamos a dar primero al dibujo del dermatoma. Ahora vamos a realizar la escala visual análoga. Escala visual análoga. Esta es una escala, ahí va a encontrarse de dos formas, la pediátrica y la que se ocupa de manera general. Es una escala que va del 1 al 10 y así es como vamos a medir la intensidad. Al paciente se le interroga, la pediátrica va con caritas. El 0 o ausencia de dolor, la carita se va a encontrar feliz y la ponen de hecho en amarillo. Conforme va subiendo la intensidad, vamos a decir que si la carita feliz es ausencia de dolor o el 0 es ausencia de dolor, el 10 es el dolor máximo, que es insoportable, que no tolera que te hablen, ni la luz, ni el movimiento. Entonces, muchas veces, cuando nosotros interrogamos al paciente y nos está respondiendo, entonces ya no es un 10, ¿verdad? Hay ocasiones en que se van a encontrar pacientes en urgencias que ni siquiera los escuchan. O sea, el dolor es tan intenso que no los escuchan, no se mueven, no participan en el interrogatorio. Ese sí es un 10, ¿ok? Pero cuando el paciente está consciente, nos está respondiendo, bueno, va del 9 para abajo, ¿ok? Entonces ya resulta un parámetro medible para nosotros como médicos saber de qué grado de intensidad estamos hablando. Ahora, la intensidad puede ser variable y ellos nos van a describir en qué momentos suele incrementarse o atenuarse. Eso nos lleva al siguiente apartado, al de atenuantes y agravantes. Atenuantes queremos decir qué disminuye ese dolor y en el otro apartado, o sea, en agravantes, qué incrementa ese dolor. En el caso, por ejemplo, estemos hablando de un dolor de tipo punzante, que dicen, bueno, en el caso de que yo me levante y camine, eso hace que me duela más, pero con el reposo cede.
Entonces ahí nosotros tenemos qué cosa está agravando o dispara el dolor y qué otro factor lo puede llegar a disminuir. En el caso, por ejemplo, han visto el dolor cuando es por frío, un dolor por frío o por congelamiento, ¿no? Por ejemplo, hay gente que ha ido por allá a las montañas donde está la nieve, no están habituadas, ¿verdad?, a ese tipo de clima, y la primera circulación que se afecta es la de las extremidades o la circulación distal, lo que es la punta de la nariz, los lóbulos de las orejas, las falanges terminales y también de la mano y del pie. En esos climas a veces puede existir una sensación de entumecimiento porque la circulación se está sacrificando, está llegando a los órganos vitales, sacrificando las distales. O sea, protege lo que te va a hacer sobrevivir, pero va a sacrificar lo que posiblemente puedas preceder de ello. O sea, no es tan necesario, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tipo de dolor se llama isquémico. Un dolor isquémico por falta de circulación. Entonces, al haber ausencia de circulación en esas extremidades, o en donde dije, en los lóbulos de la nariz, o de la punta pero lóbulos de las orejas y la punta de la nariz, se encuentra ese dolor isquémico. Al inicio, cuando es muy doloroso. Un dolor isquémico yo creo que es de los más dolorosos que existe. Pero llega un momento en que la percepción, al haber necrosis del tejido, porque cuando empieza a haber necrosis también es doloroso, pero ya cuando hay tanta ausencia de circulación, pues también las vías de terminales nerviosas que se encuentran ahí se van a encontrar afectadas. Entonces va a haber un momento en que deja de doler, pero pues yo creo que eso implica gravedad también, porque ya no hay vitalidad en ese tejido. Entonces ahí todavía es rescatable cuando hay dolor y es agudo, pero podemos hacer algo por perfundir o por mejorar la circulación, y entonces el dolor va a disminuir. ¿Okay? ¿Hasta aquí alguna duda con lo que se refiere al dolor? ¿Y cómo lo vamos a poder identificar y evaluar? Entonces recuerden, esta es una mnemotecnia que debemos utilizar porque estos son datos que debemos consignar en todas las notas cada vez que nosotros describamos un dolor. El principal motivo de consulta es el dolor. Después súmenle otros síntomas. Puede ser que pues, estuvo vomitando, o tiene diarrea, o está sangrando, pero el principal, lo que te lleva a una consulta, en un mayor porcentaje es el dolor. Entonces debemos hacer un interrogatorio muy minucioso acerca del dolor, porque eso muchas veces nos da el diagnóstico solo, sin necesidad, ¿verdad?, de realizar estudios de laboratorio, que ya nada más resultan confirmatorios, o estudios de gabinete o de radiología. Esos también solamente son para corroborar el diagnóstico, pero lo podemos obtener acerca de los datos que nos proporciona el paciente. Por eso es muy importante que nosotros identifiquemos todos estos puntos en cualquier dolor que nos describan. Hasta las consultas de WhatsApp que se van a encontrar ya, yo creo que ya a estas alturas ya les empiezan a hacer, es que me duele esto, y a poco nada más dan ustedes un tratamiento. Siempre debemos, desde cuándo inició, dónde inició, si se acompaña de algunos otros factores. Por ejemplo, hay algún tipo de dolor, o sea, más bien todos los dolores te pueden dar taquicardia, elevan la frecuencia cardíaca, elevan la presión arterial. Entonces, no voy a dar algo para la presión y algo para la taquicardia. Lo que voy a hacer es mitigar el dolor y eso me va a descender esos factores que nos está produciendo el dolor, ¿verdad? Entonces, hay que saber muy bien distinguir cuando hay alguna sintomatología causada por el dolor y otra que está a la par del dolor. En el caso, por ejemplo, de una taquicardia intensa, pero estamos hablando de un dolor isquémico por coronario a nivel cardíaco, nos va a describir el tipo opresivo. Ahí sí tengo que dar tratamiento cardiológico y tratamiento para el dolor.
Pero entonces eso es lo que yo quiero que ustedes puedan distinguir cuando el dolor se refiere a la patología y cuando está rodeando a la patología, cuando hay factores que están influyendo para que se produzca, para que aumente o disminuya. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿alguna duda, alguna experiencia, algo que comentar? Hay veces que ya nosotros hemos sido los que vamos a consulta y vemos cuáles son. A ver, ¿cuál es el tratamiento del dolor? Si yo les hablo de un tratamiento conservador para el dolor, ¿qué se les ocurre? Antes de hablar de un tratamiento farmacológico. Si te duele el tobillo, si te duelen las piernas, ¿qué es lo primero que le recomiendas al paciente? Que no lo mueva y una compresa. Movilidad y reposo, ¿verdad? Es lo que estamos, de las primeras recomendaciones. Ahora sí, dependiendo de la intensidad y del origen, pues entonces vamos a establecer uno farmacológico. ¿Cuáles son los de primera línea farmacológico? Pues los AINES son analgésicos, antiinflamatorios. Exactamente, son los de primera línea, ¿verdad? Entonces, eso antes de recurrir o sea, siempre debemos empezar por niveles. Yo creo que ya en Pharma vimos los niveles de los analgésicos antiinflamatorios, entonces ya sabemos cuál es el inicio, exactamente son los AINES. Y luego, dentro del tratamiento conservador, a veces ponemos compresas que frías, que calientes, calor por vapor, o sea, hay diversas alternativas antes de llegar a lo farmacológico. Pues claro, que siempre lo acompañamos. ¿Por qué? Pues porque el dolor ya está manifestado. Ahora, en el caso de que sean dolores crónicos, por ejemplo, del tipo neurológico, la migraña, hay este tipo de dolor, la migraña existe clasificada, pero vamos a encontrar que el paciente ya sabe aproximadamente cuándo va a iniciar, porque siempre se menciona en la literatura que hay un aura, que puedes percibir algo antes acerca de presentar el dolor como tal, y va incrementándose de intensidad. Si yo inicio un tratamiento al inicio, cuando no es con tanta intensidad, tengo mayor posibilidad de éxito que cuando el dolor ya se encuentra realmente instalado. Están todos los receptores afectados y son todos los que tengo que rellenar para que puedan disminuir el dolor, que cuando es menos. Entonces ahí el fármaco tiene una mejor acción cuando nosotros lo damos oportunamente. Entonces también ahí podemos ver la dosificación de los fármacos en cuanto al tiempo de evolución que lleven. Entonces también, como les dije, como forma parte del interrogatorio, y nosotros ya vamos a saber cuándo voy a administrar y en qué dosis voy a administrar el fármaco. Inclusive hay veces que dices, a pesar de que te administre toda la carga, no te va a anular el dolor, te lo va a disminuir probablemente, pero necesitamos que vaya cediendo poco a poco. Con un solo fármaco no lo vamos a conseguir, ya ahí debemos utilizar otras medidas como la ausencia de luz, ausencia de movimiento, otra cosa, sobre todo es luz y movimiento, ¿ok? Reposo. Bueno, estoy dándoles ejemplos de varios tipos de dolor y cómo podemos evaluarlos para poder identificarlos, cuándo es el origen mismo de la patología y cuándo está rodeando a otra patología, y para que sepan los tratamientos de inicio. Entonces, bueno, tengo aquí... me dijiste que ibas a presentar por tu compañera, ¿verdad? Por Itzel. No, Itzel, ya terminamos. Está, Pablo, ¿tienes tu expo? Pablo Cabrera. Sí, acabo de llegar, doctora, tenía problemas con el internet. ¿Tienes tu presentación, Pablo? Sí. Okay.
Bueno, ya se está viendo la presentación. Sí, sí Sí, se ya, ve. ya. Bueno, me tocó explicar lo que es la anestesia epidural. Bueno, para empezar, bueno, el espacio epidural es una cavidad virtual situada entre lo que va a ser las dos hojas en que se divide la dentadura madre. Este espacio está delimitado por delante por los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y el ligamento longitudinal posterior, y por detrás por el ligamento amarillo. Que, Te ¿Vale? interrumpo un momentito. Ah, sí, sí. No sé si tus compañeros o solo yo, pero escucho muy viciado tu micrófono. Como que hay interferencia, no hay una Sí, continuidad. y sí estoy teniendo problemas con el internet, doctor. Ahorita de hecho me sacó y me acababa de meter, no sé qué esté pasando. Ok. Bueno, ahí te escuchas mucho mejor, ¿eh? Ah, ok. Ahora sí. Bueno, como decía, el espacio epidural pues está delimitado por delante por los cuerpos vertebrales, los discos intervertebrales y el ligamento longitudinal posterior. Y por la parte de atrás va a estar por el ligamento amarillo que une las láminas vertebrales y por las propias láminas. Se extiende desde lo que va a ser el agujero occipital hasta el extremo inferior del conducto del sacro. Bueno, la técnica de punción epidural se realiza con el paciente sentado, con posición de cúbito lateral, y se punciona el espacio entre las dos apófisis espinosas de la vértebra. El nivel de la punción está en función de la zona en que se desea anestesiar. La punción lumbar, que es la más frecuente, se realiza en los dos espacios. Esto era entre L3 y L4 o L4 y L5. Se realiza en el espacio vertebral entre dos vértebras lumbares, como había mencionado, y se anestesia la zona abdominal. Dice que, pues, entre más alejado se hace, pues, como habíamos visto, las vértebras, pues, las cervicales son las más pequeñas, las torácicas le siguen y las lumbares, pues, son las más grandes. Por eso es que es más sencillo, pues, funcionar en esa parte. Y, bueno, pues aquí se va a utilizar para lo que son la parte abdominal, como puede ser la cesárea, es lo más común que venía. También se puede utilizar para procedimientos como ah, ah, lo que era alguna hernia inguinal o cosas así de lo que, pues, de lo que es la parte del abdomen. Bueno, comenzando con los anestésicos, lo primero va a ser la cloroprocaína. Este es un anestésico local del grupo Ester. Bloquea la generación y la conducción de los impulsos nerviosos, presumiblemente por el aumento del umbral para la excitación eléctrica en los nervios, retardando la propagación del impulso nervioso y mediante la reducción del grado de aumento del potencial de acción. Tiene una aparición de efecto rápido, tiene una duración aproximada de 45 minutos. Y su dosis máxima era de 15 miligramos por kilo. Y después continuamos con lo que es la lidocaína. Técnica anestésico local de igual manera, bloquea la propagación del impulso nervioso, impidiendo la entrada de los iones de sodio a través de la membrana nerviosa. Es una amida, como también tiene una aparición de efecto intermedio, tiene una duración de 60 a 90 minutos y su dosis máxima es de 7 miligramos sobre kilogramo. Tiene un intenso bloqueo sensitivo y motor. Después la bupivacaína, de igual manera, es un anestésico local que bloquea la propagación de impulsos nerviosos, impidiendo la entrada de iones de sodio de igual manera a través de la membrana nerviosa. Este es 4 veces más potente que la lidocaína, de igual manera es una amida, tiene una aparición de efecto lento, tiene una duración de 2 a 3 horas y su dosis máxima es de 3 miligramos sobre kilo. Y decía que tenía una toxicidad cardíaca
y este tiene un bloqueo motor inferior al sistema sensitivo. El siguiente era la ropivacaína. Este es un anestésico local también de tipo amida que bloquea la iniciación y la conducción de los impulsos nerviosos por disminución de la permeabilidad de las neuronas de los iones de sodio y las consecuentes inhibiciones de la despolarización neuronal. Este también tiene un efecto de aparición lento, tiene una duración de 2 a 3 horas y es menos cardiotóxico que la bupivacaína. Y bueno, eso es todo, son todos los anestésicos epidurales. Creo que la doctora se salió de la llamada. Sí, desconectó. Ok, está. Chale, así está. Sí, Pablo, necesitaba cómo se lleva a cabo la técnica y cuáles son los materiales, los tipos de agujas y los catéteres que se utilizan. Ahí las indicaciones, o sea, sí era investigar cuáles son las cirugías que se pueden llevar a cabo. Si bien es conocida este tipo de técnica para realizar las cesáreas, esta pues no es exclusiva, sino que podemos hacer una amplia gama de procedimientos. Esa anestesia a nivel de urológico, a nivel obstétrico y ginecológico, extremidades, o sea, cirugías traumatológicas o cirugías por angiólogos. Hay otras cirugías que son, bueno, no son tanto cirugías, son procedimientos como de lavados mecánicos por quemaduras o por lesiones, mordeduras o por lesiones epiteliales graves. Entonces, ahí la técnica debía describirse poco a poco y me tendrías que haber hablado del espacio epidural, bien cuáles son las capas desde que va la piel hasta que llegamos al espacio epidural. Te voy a dar la oportunidad de que complementes bien esta exposición porque le falta como más de la mitad, ¿sí? Ok, doctora, sí. Y así, pues, francamente, pues no sería posible contarte como una participación. Claro, si quieres, ¿verdad? Si no, pues igual se los doy yo, pero pues No, sí lo complemento. Bueno, además, no sé si escuchaste en un inicio que les estaba hablando de la columna en general. Se pueden llevar a cabo este procedimiento epidural a nivel cervical, torácico y lumbar. O sea, sí, las mejores vértebras para poder realizar las ondas lumbares, precisamente porque el espacio ahí es mayor, pero no hablo nada más del espacio intervertebral, sino del espacio epidural, ahí es mayor. Entonces yo quería que me dijeras cuál es lo que, si bien es una cavidad virtual, cuánto mide el espacio a nivel lumbar, a nivel torácico y a nivel cervical, en donde aún así podemos utilizar esta técnica. Ahora, existen 3 técnicas para llevar a cabo una anestesia epidural. Ahí las vas a encontrar, se llaman pérdida de la resistencia, pero hay una que se llama Pipkin, otra se llama de Dogliotti, Gutiérrez. Entonces, hay diferentes técnicas para que yo corrobore que me encuentro en el espacio epidural y es cuando puedo llevar a cabo la anestesia. Faltó ahí también las complicaciones. Podemos ver durante y después del procedimiento y luego cuál es el tratamiento. Entonces, Pablo, era una clase bastante extensa, pues en cuanto a la información que debe llevar a cabo. Ahí las complicaciones son 3, 4 y todavía hay que, y eso mencionando superficialmente, y el modo en que se deben de resolver son otro tanto invasivas en alguna ocasión, son tratamientos farmacológicos específicos. Entonces sí, a ver, dime qué te falta anotar o qué de lo que te dije para que puedas tenerla completa. Creo que sí alcancé a anotar todo lo que iba diciendo, doctora.
Bueno, porque sí nos mencionaste cuáles son los límites y qué es el espacio peridural, pero ahí recuerda que necesito saber a cómo llegamos al espacio epidural, desde la piel hasta que estamos en el espacio epidural. Y de ahí, ahora sí hablamos de los materiales. La técnica como tal, ya ves que te dije que son varias técnicas. Sí. Dentro de los anestésicos que mencionaste, sí, efectivamente se pueden utilizar esos, pero aparte hay unos que nos van a ayudar para que ese medicamento anestésico quede más tiempo o inicie su efecto de acción más rápido. Necesito saber cuáles son esos fármacos que me van a ayudar. Hay unos que tienen un efecto residual analgésico, que son muy útiles para un postoperatorio. Entonces, pues sí, había contemplado que en la clase pues la viéramos ahorita en 2 horas contemplando esto, y sobre todo me interesaba las imágenes que nos podrías proyectar, porque eso, como les explicaba, que son técnicas que realmente no las podemos ver físicamente. Cuando las vemos en dibujo o en imagen nos podemos transportar, ¿verdad?, a todas las estructuras que podemos ir atravesando y cuál es el efecto del medicamento anestésico para que se pueda llevar a cabo el procedimiento quirúrgico. Pues esa era la intención. Necesito saber si tus compañeros tienen algún comentario, algo que quieran agregar, alguna duda sobre las exposiciones o sobre las tareas también. Todas las exposiciones todas las exposiciones con eso se basa el examen, ¿verdad, doctora? ¿O hay que estudiar alguna otra fuente? No, mira, por eso quiero que las presentaciones se encuentren lo más completa posible, porque en un intento de que ustedes tengan la información a la mano, de ahí baso las preguntas, pero por eso necesito que esté completa, para que ustedes de ahí mismo tomen la información. Entonces, una vez que elaboramos los cuestionarios con las informaciones que ustedes mismos están proporcionando, pero yo se las estoy avalando, ¿verdad? Porque les estoy diciendo, te faltó este punto, faltó esto, para que tengamos todos la misma información, pero completa. Entonces, de ahí baso los cuestionarios y esa es la información, más el glosario, los dibujos que vamos viendo. Eso es todo lo que necesito que se aprendan, sin necesidad de que vayan a otra fuente más. Se supone que la fuente la debes de consultar cuando te toque tu presentación. Así ya tenemos diferentes, pues a lo mejor no fuentes, porque a lo mejor utilizan más o menos las mismas, pero la información ya resumida. ¿Ok? ¿Quedó contestada tu duda, Mitzi? Sí, doctora, ya, gracias. Ok. Por ahí, Isamar, ¿tenías un comentario? Sí, una duda, es que a mí me tocó exponer soy la 2, entonces no sé si me puede proporcionar un tema porque yo no tengo. Ok, bueno, mira, no te preocupes, a ti te contemplo en el siguiente bloque, porque ahorita ya tenemos distribuido lo que corresponde en este cierre final, pero no te preocupes, yo te paso en el siguiente. Ok, gracias. Okay. Hasta ahorita, doctora, ¿hasta qué persona están los temas? Mira, pues ahorita ya Stephanie nos dio muy buena exposición, está bien, ya les di algunos datos para anexarlo. Itzel también, ahí lo único que faltó fueron los receptores del dolor, que son lo que les encargué. Y Pablo, que vamos a tener la oportunidad de volver a escucharlo en próxima clase. Y después está María Isabel Carmona con la anestesia subaracnoidea. Ahorita, ¿estás por ahí, Isabel? Es que no la vi aquí en el... Pero bueno, si tienen oportunidad de ver a su compañera, aquí está, ya vi a Isabel, sí está Isabel. Bueno, nada más para que sepas, Isabel, así como le mencioné ahorita a tu compañero Pablo, cuáles son los puntos que debes de contemplar en la exposición. Igualmente sigue Carvajal Sarabia, Lorna, con anestesia caudal. Y luego tenemos a Castillo Martínez con bloqueo axilar. Ahí Castillo Martínez es Berenice, ¿verdad? Erika Berenice.
Sí, doctora, aquí estoy. Para que contemples ahí todas las estructuras anatómicas que se tienen que atravesar para que puedas llegar a la bloqueo, ¿ok? Doctora, no le entendí. ¿Me puede explicar? ¿Me puede repetir Yo otra vez? Martínez era yo, ¿no? Micrófonos encendidos. Apaguen sus micrófonos. A ver, ¿me para puede que repetir? Es que sí. ¿Ahí me escuchas, Erika? Ya, doctora. Ok, nada más que contemplaras todas las estructuras anatómicas que se deben de atravesar para que puedas realizar este bloqueo, ¿ok? Igual qué material se utiliza, qué anestésicos, las complicaciones, el tratamiento de las complicaciones, ¿ok? Entonces, bueno. Pero el tema en sí, ¿cuál es, doctora? El tema de Erika es bloqueo axilar. Bloqueo axilar. Y luego, Contreras Cervantes es bloqueo supraclavicular. Y donde está Pablo Correa Guerrero. Doctora. Mande ya aquí. El de bloqueo axilar me había tocado a mí. ¿Eres, a poco? Castillo Martínez. Ya lo tengo preparado, de hecho. Ok, Castillo, discúlpame, lo que pasa es que como eres Martínez, creí que era Erika Martínez. Erika, entonces después te doy el tema, Erika, porque ya aquí ya lo tienes. Ok, sí está bien, doctora. Sí, está bien, disculpa la confusión, es que lo que ayuda un poco con esto se trataba de Erika. Sí, no hay problema. Okay. Y Pablo Correa, bueno, sería la anestesia por bloqueo de mano, el interdigital. Y te dije el bloqueo de Vier. No. ¿O no te lo mencioné? El de Vier no. Bueno, ahí se incluye el de Vier con B de bebé, Vier. Así lo puedes encontrar. Son relativamente cortas estas técnicas, Pablo? Por eso son varias las que te incluí ahí. Ok, para agregarlas. Sí, por favor. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario que tengan? Doctora, una pregunta. ¿Las presentaciones las vamos a mandar a nuestro grupo de WhatsApp o subirlas a Chamilo o cómo? No, la puedes mandar al grupo de WhatsApp. La tarea, en el transcurso de hoy quedan todas las tareas para que las puedan anexar. Desde lo que se solicitó de los dibujos hasta ahorita lo que les acabo de pedir. No han subido ninguna, ¿verdad? Yo ya subí la primera tarea. Yo subí la primera también. Sí, sí, yo la primera tarea. Ok. Entonces déjenme, reviso esa y a esta nueva que le acabo de decir de los dermatomas y los dibujos, les vamos a poner tarea 2, así la van a encontrar como tarea 2, para que sepan a dónde la van a enviar, ¿ok? Ok, perfecto, doctora. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, entonces, así como los voy mencionando, ahorita salimos de la reunión. Después de ver el bloque de anestesia regional, en la hora de práctica vamos a proyectar unos videos que me interesa que vean. Entonces, nada más terminando esto, ya nos concretamos a esa hora también, ¿ok? De mientras, bueno, si esto es todo, conforme los vaya mencionando pueden salir. Nada más les pido de favor que activen su cámara al momento de decir presente. Bueno, Stephanie ya te estuve viendo a lo largo de toda la clase. ¿Y Samara Ayala? Presente. Aquí. Sí, Samara. Gracias. Itzel Bastián. Presente. Gracias, Itzel. Pablo Cabrera. Presente.